¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Verdad Plural. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el nuevo Código Nacional de Policía, que va a comenzar a regir a partir del 30 de enero de 2017. Este nuevo código, que contiene 242 artículos, tiene mucha polémica. Hay algunos que lo defienden y otros están en contra de este nuevo Código Nacional de Policía. Porque dicen que los que lo atacan, dicen que dentro de estos 242 artículos, pues se va a permitir mucho el abuso y la arbitrariedad de las autoridades. Para hablar de este tema, en Verdad Plural, hemos invitado al abogado magíster en Ciencias Políticas, Juan Esteban Jaramillo. Profesor Juan Esteban, bienvenido a Verdad Plural. ¿Y cree usted que este nuevo Código Nacional de Policía sí va a permitir abusos y arbitrariedades de las autoridades? Buenas noches, Mabel, muchas gracias por la invitación. Y pues con respecto a la pregunta, creo que en varios de los apartados del nuevo código uno logra observar que hay serias restricciones a las libertades individuales y también, digamos, que a la libre movilización y al ejercicio de derechos políticos que le asisten a la ciudadanía. En ese sentido, es muy probable que se pueda prestar para abusos y arbitrariedades por parte de la fuerza pública. En Verdad Plural también hemos invitado al abogado constitucionalista, también docente de Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Andrés Úsuga. Doctor, bienvenido a Verdad Plural. ¿Usted cree que el nuevo Código Nacional de Policía en alguno de sus 242 artículos se va a permitir abusos y arbitrariedades? Buenas noches, Mabel, muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad no hago y trato de no hacer una presunción general negativa sobre las autoridades. Creo que la ley no necesariamente es la que induce a la autoridad a esos abusos. Creería yo que el texto, aparte de que es muy necesario porque han pasado, como tú lo decías, 45 años después de que los contextos son totalmente distintos, era tan necesario el Código de Policía que creo que fue pertinente que lo hubiera presentado el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa, pero adicionalmente creo que las normas que se van a empezar a implementar o empezar a ejecutar después del 30 de enero del 2017 son muy necesarias, y ahora que mirar es la pedagogía que se le haga a las autoridades para que esto no sea una patente de corso, pero yo no podría afirmar que se van a presentar abusos de cuenta de esto. Este nuevo Código Nacional de Policía va a reemplazar al que está actual, el que es vigente desde 1970, más de 45 años con este código que llevamos cuando veíamos que el país estaba en una realidad totalmente distinta a la que estamos viviendo actualmente. Partiendo de ese punto de vista, doctor Juan Esteban, cuéntenos pues cuál es, para que le comentemos a todos nuestros televidentes, cuál es la diferencia entre el código de 1970 al código de 2017. Pues bueno, digamos que hay diferencias sustanciales en términos pues, de que se precisan ciertas competencias, ciertas facultades, ciertos procedimientos que quizás eran muy vagos o difusos en el otro. Quizás lo que sigue permaneciendo y que creo que es como el principal problema es una visión todavía muy peligrosista sobre ciertos sectores de la sociedad, sobre ciertos sectores de la población. Yo acudiría como a esa cita tan maravillosa de Eduardo Galeano en El Derecho al Delirio, donde dice que tenemos que llegar a una sociedad en la cual la educación deje de ser el privilegio de los ricos y la policía el azote de los pobres. Y de cierta manera, cuando uno mira la forma como se regulan ciertas intervenciones policiales, pues uno ve que de cierta manera se sigue generando una visión peligrosista sobre sectores de la sociedad que pueden estar en la calle. Por ejemplo, cuando se señale, por ejemplo, que la persona que esté deambulando alicorado o habiendo consumido sustancias psicotrópicas puede ser, bajo el argumento de que es una medida preventiva, conducido a una estación de policía. Pero eso puede ser contra un rico, contra un pobre, o está diciendo es que si usted es pobre y está deambulando por las calles, lo vamos a llevar entonces, lo vamos a conducir a una estación de policía. Nuestro contexto, hay un estudio de justicia y hay varios estudios que han demostrado que la intervención de la policía en términos de requisas e intervenciones policiales por lo general recaen sobre los estratos más bajos o sobre ciertas poblaciones.
Digamos, por ejemplo... Pero yo creo que lo que hay que hacer entonces es meterle pedagogía al asunto, ¿cierto? Pero Decirle a la policía, a las autoridades, no abuse porque el código no le está permitiendo eso, no es una patente de corso para que lo haga, pero no podemos decir que la norma, que el texto escrito, que el texto que hizo el legislador es el que va a inducir a las autoridades a hacer eso. Pues me parece a mí. Eso es que se sitúa una situación de riesgo o peligro indeterminado. Es decir, si yo me he tomado algunos tragos y estoy caminando por la calle, ¿cuál es el peligro que yo represento? Es decir, ¿quién determina el grado o nivel de riesgo o peligrosidad que una persona puede representar en un momento determinado? Pero yo creo que ahí lo que está diciendo el doctor Andrés Úsuga es que tiene que ver más con la sensibilización y la educación que se le tiene que hacer a todos los uniformados. Porque y no solamente los uniformados, también las autoridades policíacas, por ejemplo, los inspectores de policía, que tienen esas facultades, porque yo creo que es importante para la audiencia también explicar que el código de policía no es el código de la Policía Nacional, no. Es el código de la policía, de las facultades policivas administrativas que tienen todas las autoridades, tanto civiles como policivas. Claro, porque estamos hablando de un alcalde, estamos hablando de un gobernador. Mire, hay una cosa que yo siempre he explicado, inclusive cuando yo daba clase de defensa y seguridad, fíjese que aquí no se le dan facultades a las fuerzas militares, que creo que es muy importante. Es empezar a distinguir que las fuerzas militares son para el tema de defensa y de guerra y las policías son para los temas de orden público, seguridad, libertades y garantías de los ciudadanos. Creo que eso hay que aportarlo. Pero le quiero poner otro ejemplo, como lo ponía el profesor también entonces. Yo sí no puedo estar de acuerdo en que por el derecho a la protesta que todos tenemos, entonces hagamos, y yo estuve de acuerdo con el tema de las huelgas, algunas huelgas, pero yo no puedo estar de acuerdo en que estas huelgas bloqueen el país o que entonces impidan el desarrollo del país económico, entonces pongan 2 tractomulas en una carretera o que unos señores con una protesta bloqueen por medio de unas pancartas o de lo que sea, porque entonces sería que estuviéramos apoyando las vías de hecho. Y creo que los códigos precisamente son para no apoyar las vías de hecho e impulsar que el Estado social, democrático y constitucional de derecho se pueda cumplir en el marco de la Constitución del 91. Pero dos cosas con relación a eso. Yo creo que volviendo como al tema de lo que señalábamos ahorita sobre las supuestas medidas preventivas para poder capturar a una persona, o en este caso, creo que tenemos que situarnos en el escenario jurídico-político que nosotros tenemos. Nosotros somos un Estado de Derecho. Por lo tanto, toda intervención policial es limitada, claro, y de cualquier autoridad. Por lo tanto, las reglas para intervenir sobre la libertad personal o la libertad de movilización o de protesta, los derechos políticos, tienen que estar reglados. Y el problema de este código es que deja un umbral, un espectro muy amplio de indeterminación sobre cuándo y en qué circunstancias puede intervenir. ¿Quién determina la intervención? El funcionario de la policía que está en el evento. Es decir, si yo he consumido licor o he consumido drogas y estoy deambulando por la calle, ¿cómo van a determinar mi grado de peligrosidad? Un policía. Y además, ¿cuál es la capacidad que él tiene para determinar eso? Él no la tiene. Por eso, pero como no la puede determinar, entonces es por eso que se remite a un... Pero vamos al mismo tema, mire, si estamos en un Estado que yo no creo que sea solamente de derecho, sino el Estado de nosotros después del 91 no solamente es de derecho, sino social, constitucional y democrático de derecho. ¿Cierto? Esas 3 partículas son supremamente importantes. Si lo tenemos así y creemos de verdad en un sistema de frenos y contrapesos, entonces lo que tendría que estar pasando, y este código, esta ley 1801 ya está demandada ante la Corte Constitucional, es que en ese sistema funcione que los límites a esos excesos supuestos que están en este texto se los ponga la Corte Constitucional en una sentencia de constitucionalidad, declarando inexequible alguno de los artículos o de los parágrafos que tenga este código. Creería uno que antes del 30 de enero debería estar expidiéndose ya una sentencia de constitucionalidad, de exequibilidad o de inexequibilidad para que se le pongan los límites que se pudieran haber dado en este texto legal. Y el segundo punto, Mabel, que cuando me interrumpiste, es el de la protesta. Yo creo que también hay que situarnos en el contexto de los últimos años del país, en donde han asociado una serie de movilizaciones políticas por la inconformidad, ¿cierto? Y que se recurre a vías de hecho, no porque la gente quiera. Sí. Es decir, es que hace mucho tiempo tenemos claro que ya el Congreso no representa a las clases populares. Hace mucho tiempo no representa al campesino. Es decir, las condiciones de precariedad a las que se ha llevado al campo y a la ruralidad en Colombia ha hecho que las personas tengan que acudir a vías de hecho. Ese es un primer asunto. Lo segundo es,
estamos en un momento muy Pero, álgido de con muchas... las vías de hecho, ¿va a continuar? No. ¿O ya va a cambiar el tema? No, pero entonces tengo una pregunta ahí. Ustedes dos que son docentes, expertos constitucionalistas, ¿qué pasa en los países más desarrollados, en sus constituciones o en su normatividad, en su ámbito jurídico? ¿Está la prohibición? Vuelvo a hacer la pregunta, en los países desarrollados, ¿está la prohibición de la huelga, de las manifestaciones? Ahí sí tengo que intervenir un poquito yo, Pero yo habiendo quería hecho... terminar la idea porque es que no la terminé. No, Pero es que me vas a cambiar el tema. No, era lo mismo asunto. Es decir, lo que quería señalar es que estamos en un momento y en un contexto muy álgido de protesta social y digamos que justamente en ese momento es que se expide esta norma y digamos que ahí se genera una gran sospecha. Yo sí prefiero sospechar del poder. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejan los filósofos liberales es sospechar del poder siempre. Sí. Se establece una norma para tratar de intervenir y acallar las movilizaciones que hay, bajo cualquier circunstancia, bajo circunstancias indeterminadas. Entonces yo estoy de acuerdo en que las vías de hecho deben de ser limitadas, ¿cierto? No pueden afectar a la población en general, pero creo que aquí se abre un espectro. ¿Cómo ponerle límites a una vía de hecho? O sea, legales. Es imposible ponerle límites legales a una vía de hecho. La vía de hecho precisamente por eso es de hecho, ¿cierto? No tiene una normatividad, no tiene una regulación que le pueda decir, vea, y usted puede hacer una vía de hecho hasta acá o hasta acá, porque entonces ya no sería vía de hecho, precisamente sería un tipo de regulación. Pero le voy a aportar con lo que usted preguntó, Mabel. En los países, y ahí estamos de acuerdo desde los estudios sociojurídicos, pues digamos que Dinamarca no es lo mismo que Cundinamarca, claro, ¿cierto? No podemos compararlo uno con lo otro. Entonces, hay constituciones y hay estados sociales de derecho que ni siquiera requieren regular el tema. ¿Por qué? Porque está la cultura ciudadana que ellos saben hasta dónde puede llegar inclusive una protesta. Ellos saben que pueden protestar, por ejemplo, sin ponerle en peligro las operaciones aéreas de un país. Pero entonces, por ejemplo, ahí le estás dando la razón al doctor Juan Esteban, porque está... Andrés, por una razón. Pero no, pero yo entendí que antes le estaba dando la razón a Juan Esteban Villegas, porque usted está, a Juan Esteban Jaramillo. Juan Esteban Villegas es el diputado de Antioquia, en el sentido de que en este momento el país está atravesando una crisis tan fuerte que por eso es que, según lo que usted dijo, se le está poniendo freno a esas manifestaciones. No, lo que quería hacerle una observación a Andrés es con relación a ese tema de menospreciar un poco la cultura política nuestra y mirar como la otra como más avanzada, en el sentido de ver que de pronto no se movilizan como se movilizan acá. Yo creo que la riqueza de la cultura política nuestra es esa capacidad de movilización frente a gobiernos, frente a gobernantes, a representantes indolentes, ¿cierto?, que no son capaces de resolver los problemas. Es decir, cuando hay un problema social y una demanda social, se le envía a la policía, ¿cierto? Lo que se necesita es que vaya un ministro o un funcionario del gobierno de cualquier nivel a atender esas demandas y a resolverlas, entre otras cosas que siempre que se llegan a acuerdos y a concertaciones en estos escenarios, por lo general se incumple, ¿cierto? Y este último gobierno ha sido perverso en la atención a los procesos de movilización política. Ha sido un gobierno pues, que si bien ha estado negociando la paz con la insurgencia, ha tenido una mano muy dura con la protesta social y con los sectores sociales, y ahí creo que es donde uno observa con mucha sospecha ese intento de tratar de limitar ese ejercicio del derecho a la protesta. Y obviamente, pues claro, yo no creo que haya que sea, yo estoy de acuerdo, Andrés, con lo que tú señalas, es imposible limitar el ejercicio del derecho a la protesta o las vías de hecho. Lo que sí hay que limitar es la forma como se interviene, es decir, en qué circunstancias se puede intervenir, ¿cierto? Hombre, que están quemando un carro, que están generando una afectación grave a la población, creo que en esos asuntos, pero que debería estar claramente reglado de tal forma que no se abran umbrales que permitan que se puedan presentar actuaciones arbitrarias en esos momentos determinados. Yo quiero aclarar algo, sí. Y es que yo tampoco es que estoy de acuerdo con el gobierno actual, pero sí debo aclarar algo. Mire, yo sí estoy seguro de que a nosotros sí nos falta mucha cultura política y cultura ciudadana, que son dos cosas distintas. Y en ese orden de ideas tendremos que saber que ni siquiera en otros países de Latinoamérica las protestas incluso han sido capaces de bajar gobiernos, claro, ¿cierto? Una Argentina, un Brasil, un Ecuador. En Venezuela no han podido, a pesar de toda la cantidad de situaciones que están pasando. Pero acá nosotros no hemos hecho ninguna protesta social de ese nivel y creo que estoy en algo de acuerdo en que los límites se le tienen que poner al poder. Pero creo que los límites al poder se le ponen en un texto como este.
Los límites a la ciudadanía están simplemente en la Constitución o en las leyes, pero estos son límites, mejor dicho, expliquémosle a la gente que el Código de Policía verdaderamente sirve para ponerle márgenes de acción es a las autoridades. Y creería yo que efectivamente se requerían y se pusieron unos límites a las autoridades como se necesitaban, y que si hubo en algún momento algún tipo de exceso por parte del Congreso de la República, creo que debe ser la Corte Constitucional la llamada a ponerle esos frenos y esos contrapesos. ¿Cuándo vamos, y esto para que lo piensen y me respondan después de comerciales, cuándo podremos saber los colombianos cómo se pronunció la Corte Constitucional ante algunos artículos que ya han sido demandados de este nuevo Código de Policía que comienza a aplicarse a partir del 30 de enero de 2017. Unos comerciales y ya regresamos aquí a Verdad Plural. Continuamos en Verdad Plural. Hoy estamos hablando sobre el nuevo Código Nacional de Policía que comenzará a aplicarse en Colombia a partir del 30 de enero de 2017. Antes de salir a comerciales, les preguntábamos a nuestros panelistas de hoy qué pasa con algunos de esos artículos o inclusive sobre toda la ley que está demandada ante la Corte Constitucional si no se ha pronunciado la Corte antes del 30 de enero cuando comienza a ser efectivo este nuevo código. Bueno, doctor Andrés. Precisamente, Mabel, si antes del 30 de enero del 2017 la Corte Constitucional no se ha pronunciado o sobre una o sobre varias demandas, que creo yo sería lo más importante, acumular esas demandas y expedir una sentencia C de constitucionalidad, exequibilidad o inexequibilidad, bien de todo el código, o sea, de la ley 1801, o bien de algunos de los artículos, se aplica inmediatamente todo el código al tenor literal de lo que se expidió por parte del Congreso. Eso creo que no debería ser lo que pasara, pero también hay que entender el contexto del país y en lo que está pasando en este momento con el tema del proceso de paz, la cantidad de situaciones por resolver que tiene la Corte Constitucional, tiene demandas el Plan de Desarrollo, tiene demandas, otra cantidad de leyes que ha presentado el Congreso. Pero es que esto es muy importante porque es que aquí está regulando la conducta de todos los colombianos. Exacto, entonces este no es un tema solamente de claro. 7.000 señores que están negociando en la FARC, este No, es de los nada, 47 millones de los ciudadanos. Entonces, de ricos y pobres, claro, el de llamado todos, de minorías, de mayorías. Yo complementaría algo, Mabel, también con lo que señala Andrés. Yo creo que es necesario que algún día pues, el Congreso y los parlamentarios, antes de expedir las leyes, respeten el contenido material de las sentencias de la Corte, que hacen parte de la interpretación legítima, autorizada, que cierra cualquier discusión sobre el tema de constitucionalidad de las leyes. Y que el día que se caiga una ley de esas en la Corte, respondan ellos también. Claro, entonces como hemos visto que no ha pasado aquí se pueden dar procesos de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Y política. ¿Cierto? Y aquí por lo general se suele caerle a los jueces, pero nunca se le cae a los legisladores que sacan leyes que en muchos casos ellos saben que están vulnerando libertades. Sí, uno no le puede exigir a un legislador que, por ejemplo, que no es abogado, que no tiene técnica legislativa, pero ellos tienen asesores en sus unidades de trabajo legislativo para no hacer, lo voy a decir muy coloquialmente, para no hacer las embarradas que hacen y esperar hasta que la Corte simplemente les corrija. No, pues precisamente para ello les pagan uno de los 3 sueldos más grandes de Latinoamérica en congresistas, hablando de congresistas, y creo que sí, yo me uno ese llamado, pero también el llamado es para la Corte Constitucional, ¿cierto? ¿Por qué? A que mueva los procesos que más se necesitan y en los momentos que se necesitan, porque es que hay sentencias, no solamente de la Corte Constitucional, también del Consejo de Estado, por ejemplo, con temas de pérdida de investidura. Entonces, perdió la investidura, pero es que hace 2 años no es congresista, pues ya para qué saca una sentencia de esas. Aunque el debate no nos perdamos por favor, no nos perdamos del debate, porque es que ya pero tenemos... el otro, Mabel, que tiene que ver con el debate es que ojalá salga la sentencia y se haga la pedagogía que se prometió en el código. Pero no se está haciendo la pedagogía con los uniformados. No, inclusive lo que se podría hacer en este momento con respecto a esos artículos de la pedagogía, bueno, no sabemos porque yo no estoy pendiente de las escuelas de policía. Exacto, pero es que sí se puede hacer pedagogía si todavía no sabemos cuáles son verdaderamente los artículos y cómo va a quedar la norma. Pero sí se tiene que hacer la pedagogía de todos modos, porque el cuerpo de la ley, lo que uno prevé es que va a quedar igual. Simplemente se le van a hacer unos retoques cosméticos, como están diciendo en otro tipo de norma, pero sí es importante saber el cuerpo de la norma hacia dónde va y que las escuelas de formación policial, tanto de oficiales como de suboficiales, se haga, pero no solamente a ellos,
también se tiene que hacer en inspectores de policía, en funcionarios de las secretarías de gobierno, en funcionarios de las alcaldías que y de las gobernaciones. Hasta dónde son sus límites, cuáles hasta son sus dónde límites. pueden operar, porque pues, la verdad a veces ve uno gente más abusiva sin uniforme que con uniforme. Así Estamos es. de acuerdo. Entonces, y que la pedagogía no puede ser un asunto solamente hasta el 30 de enero, sino que si se tiene no ha que salido la continuar. Corte y van saliendo las sentencias, pues que se vaya actualizando a los funcionarios en esos asuntos, porque mira, por ejemplo, con el tema del consumo de drogas, qué gran problema hemos tenido, con el tema de la dosis mínima, ¿cierto? O la dosis de aprovisionamiento, que la policía se enreda mucho en ese tipo de intervenciones, digamos que en el código también van a generar como ese tipo de Pero problemas. es que, ¿cómo no enredarse si, imagínese usted con cada policía con un gramero, a que le mide cuántos gramos es que lleva este o no lleva este? Creo que también hay que darle un margen de acción a la policía y a las autoridades para poder que ellos actúen y nos garanticen libertades y garantías. Y adicionalmente, yo le pongo un ejemplo que creo que tampoco estamos de acuerdo el profesor Juan Fernando y yo, y es en el tema del acceso a los domicilios, el acceso a los domicilios privados. ¿Por qué? Yo creería que aunque se protegen y se deben proteger o ponderar los derechos ciudadanos, pues imagínense lo que ha venido pasando. Hay un tema de animalitos. Entonces hay un animalito llorando que lleva 3 días llorando en un apartamento. Sin agua, sin comer, sin nada, porque el otro se fue, la familia se fueron a pasear y lo dejaron ahí muriéndose. Eso lo trae el nuevo código, pero adicionalmente, y cuando usted siente desde otro apartamento que se está sintiendo violencia intrafamiliar adentro, y usted llama a la policía, pero entonces la policía tendría que esperar hasta que la orden de un fiscal se la dé. Yo creo que es importante darle ese margen de acción a la policía, entendiendo que ellos tienen que comprender que no se puede abusar de su poder en el momento de hacer esa intervención. Aunque yo no estoy en desacuerdo con eso, Andrés, yo creo que la policía tiene que intervenir en ciertas circunstancias específicas que representen un riesgo, ¿cierto? Lo que creo también es que de pronto le faltó al código como precisar ciertos controles al momento de realizar la intervención y posteriores a la intervención. Yo creo que, por ejemplo, si la policía va a realizar una intervención, podría tener un contacto inmediato con la fiscalía o con alguna unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para que mientras ellos realizan su procedimiento y ellos están realizando la policía su intervención, se puedan conjugar. Pero eso no es lo que deben hacer los decretos reglamentarios de la ley. Esperemos que eso lo hagan. Y lo otro es que haya un control posterior a ese tipo de intervenciones. Obviamente, pues digamos que con el Código de Procedimiento Penal uno sabe que por lo general eso va a suceder, pero sí es importante pues que eso esté bien reglado, sobre todo pues por los abusos que se pueden presentar. Yo cuando hablo de los abusos no estamos hablando en el vacío, ¿cierto? Estamos hablando en un contexto colombiano donde hay muchas quejas sobre intervenciones que evidentemente ha cambiado mucho la intervención policial. Incluso yo estoy de acuerdo con Andrés, muchas veces son los civiles a veces más arbitrarios y quieren que la policía haga de todo e intervenga en cualquier tipo de circunstancias afectando libertades. Hay secretarios de gobierno que quieren poner a hacer la policía una cantidad de arbitrariedades porque ni siquiera entienden cuál es el rol de la policía. Y yo he visto, incluso, vi en esta ciudad alcaldes que querían poner al ejército a perseguir una banda que robaba motos. Imagínense pues, si un alcalde está pidiendo eso, y no era un alcalde precisamente que se dijera de tendencia de derecha, entonces continuemos la situación. Por favor, ya estamos terminando nuestro capítulo de hoy en Verdad Plural. Vamos a terminar con un mensaje, digamos, positivo. ¿Qué le ve usted de bueno a este nuevo código de policía que comienza a operar el año entrante? ¿Puedo violar la regla, Mavi? Sí, claro. No, yo creo que hay que entender que el código de policía no va a transformar los problemas que pretende intervenir y que a este código de policía habría que agregarle un proyecto precisamente de cultura ciudadana, a partir del cual se transformen esos comportamientos, porque nada hacemos con que las autoridades policiales intervengan, por ejemplo, para resolver algún asunto de una riña. El problema de la riña no lo resuelve el policía, y la agresividad que se ha venido presentando en esta ciudad de Medellín, gran parte de los homicidios se están presentando por problemas de convivencia, y eso el policía no lo resuelve. Él interviene en una situación en particular, pero cómo transformamos esa cultura tan agresiva, tan machista, tan patriarcal, que termina agrediendo y generando riñas, o agrediendo a la mujer, o teniendo acciones de violencia. Esos asuntos hay que intervenirlos también. Entonces creo que es importante que entendamos que la policía no va a resolver de fondo los problemas, que tienen las limitaciones y que puede intervenir en esos escenarios. Doctor Andrés, para terminar, ¿usted sí considera que este código de policía, entre sus 242 artículos, sí tiene algo de positivo? Tiene muchísimo de positivo, tiene muchísimo de necesario y muchísimo de pertinente.
Pero vea, nos ponemos de acuerdo en lo último, Sí. y yo lo dije desde el principio, creo que la cultura ciudadana es absolutamente importante, e incluso me da pesar de ciudades como Bogotá, que avanzaron en unos temas de cultura ciudadana por unas administraciones y se fueron devolviendo. Nosotros aspiramos a que en Antioquia, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en ciudades tan grandes como el área metropolitana y en todos los municipios, también se dé, porque después de este código les tocará reformar los códigos de convivencia, tanto de Antioquia como el código de convivencia de Medellín, que serán actos administrativos de esas administraciones. Doctor Andrés Úsuga, muchas gracias por estar en Verdad Muchas Plural. gracias, Mabel. Doctor Juan Esteban Jaramillo, gracias por participar con su verdad aquí en Verdad Plural. Mabel, A muchas ustedes, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que a partir de este 30 de enero comienza a regir ese nuevo código de policía. No solamente es para que los uniformados lo introyecten, es para que nosotros también, los ciudadanos, sepamos hasta dónde podemos ir. A ustedes muchísimas gracias. Recuerden que este es Teleantioquia, TV en Grande.